¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad universitaria, a la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas agradecen su presencia en esta presentación del libro Problemas Públicos y Políticas Públicas Regionales 3. Y bien, a continuación quiero presentar con gusto a quienes nos están acompañando. Saludo a la doctora Harumi Rosas Arellano. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Regionales INESER. Bienvenida. También nos acompaña el doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales INESER. Bienvenido. Asimismo, nos acompaña el maestro Jacob Reynoso Delgadillo. Él es egresado de la maestría en Políticas Públicas. Bienvenido. Y como moderador de esta sesión nos acompaña el doctor Irán Ángel Lara. Él es coordinador de la maestría en Políticas Públicas, a quien cedo el uso de la voz para dar inicio formal a esta presentación. Muchas gracias, buenos días y bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Bueno, estamos aquí para presentar precisamente el libro que acaban de mencionar, Problemas Públicos y Políticas Públicas Regionales 3, estudios de caso en el occidente de México, acercamientos a aportaciones. Permítanme, antes de comenzar con la presentación, pues mostrarles cuál es el libro que estamos presentando. Tenemos entre nuestros presentadores a distinguidas y distinguidos amigos, compañeros de la Universidad de Guadalajara. Y me gustaría empezar a ceder el uso de la voz a Jacob Ramiro Reynoso Delgadillo, que es egresado de la maestría, y él nos va a hablar precisamente sobre este proceso de investigación que llevó a cabo en el trabajo que se presenta en el libro. Adelante, Jacob, y gracias, buenos días. Vale, pues muchas gracias y buenos días a todos. En especial, gracias, doctor Irán, y a todos los que han hecho posible organizar este evento donde podamos presentar y platicar un poquito acerca de este libro. Gracias a los autores, quienes han escrito los capítulos de este libro, que se trata de egresados y profesores del programa, y gracias también a los presentadores que hoy están aquí, así como a todas las personas que nos escuchan. Este libro, pues bueno, como dije, es producto de participaciones de alumnos de la maestría, participaciones de profesores del mismo programa, y lo interesante es que, como yo he egresado de este programa, considero que es una muy buena oportunidad para acercarse a la investigación desde diferentes áreas de especialidad, y como ustedes vieron, el libro quizá da cuenta de ello, ¿no? Se puede observar un montón de problemas e intervenciones públicas desde distintos enfoques, muy diversos entre sí, pero al fin y al cabo todos son aproximaciones a política pública. En ese sentido, yo creo que el programa de políticas públicas nos ayuda bastante a los que estudiamos ahí a construir habilidades de investigación cualitativa y cuantitativa, porque va desde la formación estadística y casi econométrica que se te da, hasta las diferentes técnicas de investigación que se te inculcan en metodología, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este libro ofrece un acercamiento al análisis de políticas públicas, pero desde un punto de vista muy práctico. Lo que particularmente me resulta más interesante de los 6 artículos que componen el tomo son las nuevas propuestas de investigación que se están empleando en cada uno de los trabajos. Quizá yo encuentro un común denominador en los diferentes acercamientos al proceso de implementación y de evaluación de políticas públicas. Y esto, pues bueno, resulta particularmente relevante porque de por sí sabemos que los problemas públicos son complejos, en muchos casos incluso la literatura lo reconoce como retorcidos, y las intervenciones que nos inventamos para solucionarlos son iguales. La naturaleza de estas intervenciones es igual de compleja, y por lo tanto encontrar métodos que nos ayuden a comprender mejor esa realidad y la efectividad de un programa público, pues es una tarea que no es sencilla, pero que por aquí se pueden encontrar algunas aproximaciones de cómo lo hemos hecho, ¿no? En el primer capítulo, por ejemplo, la doctora Nancy y el doctor Antonio exploran justamente qué pasaría si en un sistema al que estamos acostumbrados, un sistema federal de participaciones y aportaciones, qué pasaría si ahora cambiáramos el criterio de distribución de recursos por un sistema que tuviera como base el ingreso mínimo vital. Lo interesante, y siguiendo con este hilo de que estamos haciendo análisis de implementación y evaluación de políticas públicas, es que si eso pasara, con los supuestos que los doctores nos exponen en su capítulo, podría ser esto incluso una medida regresiva, ¿no? Entonces, las implicaciones de cada decisión pública tienen que ser previamente estudiadas porque podrían pasar estas cosas, ¿no? Hay otro capítulo, que es el segundo, en donde Óscar Morales también se interesa por las implicaciones de una intervención pública, pero él se centra específicamente en los programas de desarrollo urbano municipales. Y entonces, pues estos son documentos muy importantes porque se distribuyen cargas y beneficios, porque configuran la utilización del suelo y porque se delimitan derechos de propiedad, ¿no? A mediano y largo plazo, incluso estos planes configuran la ciudad,
Por lo tanto, Oscar ahí se pregunta, ¿cómo distinguimos un buen plan de un mal plan, ¿no? Y la respuesta prácticamente no es sencilla porque por los efectos de los planes urbanos, así los vemos como una política pública territorial, se aprecian en el mediano y en el largo plazo, porque sus beneficios son intangibles, porque su contenido varía sustancialmente entre municipios, incluso entre estados, porque no cuenta con una población objetivo determinada, o sea, no está fácil, ¿no? Y porque tampoco existen lineamientos para su análisis. Entonces, la problemática que en este capítulo Oscar nos expone no es sencilla, pero propone una metodología que quizá nos ayude a encontrarle soluciones a este problema, que consiste en entender los planes urbanos como actos comunicativos, en donde lo que realmente cobra relevancia es la comunicación que establece este documento, que restringe y otorga derechos con la autoridad, con los implementadores, con los urbanizadores, con los vecinos, con los propietarios, con los jueces, con los magistrados y con todos los miembros de esta constelación de actores que están implicados en la planeación de la ciudad, ¿no? Por otro lado, tenemos trabajos como en este libro encontramos el trabajo de Jonathan, el profesor Medina. Ellos se interesan en evaluar los procesos de la política de salud mental en Quintana Roo. A mí lo que me parece valioso es que utilizaron el referente de Jalisco y el referente de Quintana Roo. Uno de ellos, el de Jalisco, como el modelo aspiracional, el que quizás se cree desde la perspectiva que ellos nos platican que es el que mejor ha implementado este tipo de políticas. Y es justamente por medio de esta comparación que ellos nos ayudan a encontrar algunas brechas de implementación, ¿no? Vemos que evalúan la eficacia por medio de la cobertura geográfica, la eficiencia por un análisis de infraestructura, de capacitación, atención al usuario, y también evalúan la efectividad por medio de los indicadores agregados de salud mental de cada entidad. Yo creo que las recomendaciones de política de este capítulo son importantes porque la salud mental es un tema poco visibilizado y como ustedes saben ahora, la pandemia sin duda ha venido a acentuar esta omisión. Y por otro lado, hacen unos estudios de implementación también compañeros como Juan Roberto y Raúl Orozco. Realiza una regresión para encontrar cuáles son esos factores que explican la cobertura de los servicios públicos en diferentes municipios en México, y él sigue encontrando que son las economías de escala el factor explicativo más importante, ¿no? Es decir, los municipios más consolidados y más desarrollados son los que tienen mejor cobertura de servicios públicos, a contrario de los municipios más pequeños o con ambientes más rurales. Lo mismo pasa con Raúl, él se acerca a la implementación de la política y la operacionaliza desde dos enfoques, los dos enfoques típicos de implementación de una política, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Él recoge esta propuesta e incluso nos muestra cómo es importante considerar ciertas variables a la hora de implementar una política pública, como la falta de experiencia de las personas que la terminan desarrollando, el desconocimiento de la normatividad, las presiones que existen en la hacienda local, etcétera, etcétera. Se trata de documentar brechas de implementación. Y finalmente, bueno, en el tercer capítulo de este libro se expone un extracto de mi tesis. A mí lo que realmente me interesaba saber era, primero, investigar las políticas públicas de movilidad, porque yo creo que en las grandes ciudades está de juego, de cierta manera, el nivel de bienestar posible, ¿no? Este tipo de políticas me parecen realmente interesantes porque te restringen o crean oportunidades de segmentos de población específicos. La movilidad para muchos autores es incluso un derecho, ¿no? Y como dice Asher, la movilidad incluso es una precondición para la garantía de otros derechos, porque es por medio de alternativas de movilidad por las cuales te vas a tu trabajo, te vas a tu casa o te vas a vivir y disfrutar la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, incluso la movilidad puede ser entendida como un proceso en el que el individuo reafirma su identidad a nivel subjetivo. Porque, por ejemplo, ¿no? Si elegimos un método u otro para desplazarnos en la ciudad, sin duda un tema que tiene que variar con esta elección es la oferta disponible, pero también aplican allí la interacción entre gustos, preferencias, significados cotidianos que le damos a nuestros traslados. Cuando elegí estudiar específicamente el programa de Mi Bici, que es el sistema de bicicleta pública compartida aquí en el área metropolitana de Guadalajara, lo que yo quería hacer era realmente comprender para quién había sido elaborado este programa, ¿no? Y qué determinaba que unas personas utilizaran el sistema y que otras personas no lo utilizaban. Entonces, se construyó una propuesta de investigación mixta, es decir, un componente fuertemente cuantitativo, otro componente fuertemente cualitativo, que nos permitiera evaluar las aportaciones de un programa como este a través de su trayectoria, a través del tiempo. Entonces, lo que queríamos saber era cómo se insertaba el programa Mi Bici
en la discusión de universalizar los beneficios, es decir, que la mayor cantidad de personas posibles pudieran acceder a él, o focalizar los beneficios, que es una estrategia de corte racional muy típica en las políticas públicas cuando se seleccionan públicos específicos a quienes está dirigida tu intervención. Esto pierde un poco de sentido en las políticas de movilidad, pero de esto se trataba, de perseguir la trayectoria que había seguido el programa, ¿no? Para esto se diseñaron dos conceptos. Uno que se llamó accesibilidad universal, como referente de universalizar la política, y otro se llamó expansión de libertades de pertenencia como un referente de ir focalizándola al uso de grupos específicos, ¿no? Para el primer objetivo lo que se hicieron fue el tratamiento de información espacial y sociodemográfica. Se construyeron 13 mapas con sistemas de información geográfica y con eso se trató de responder a la pregunta si el diseño e implementación de Mi Bici contribuían a ofrecer oportunidades de movilidad a cualquier habitante en la metrópoli. De esta parte de la investigación los resultados son bastante interesantes porque nos encontramos que Mi Bici se localiza en la zona con mayor densidad de rutas de transporte público en la ciudad, ¿no? Lo que quiere decir que en ocasiones, lejos de representar una alternativa de movilidad, es una opción que compite entre sistemas, genera competencia entre sistemas de transporte público. Además, la localización de las estaciones coincide exactamente con la presencia de aglomeraciones urbanas competitivas. Tlaquepaque Centro, Chapalita, Chapultepec, son los puntos donde se concentra la implementación de Mi Bici. Pero su implementación, curiosamente, no sigue la ruta de las zonas con mayores densidades de población. Incluso se encuentra que en las zonas en donde se ubica el programa hay mayor porcentaje de personas de la tercera edad. Además, el sistema se implementa en aquellas zonas con baja y muy baja marginación, lo que esto limita sustancialmente el acceso de otros públicos al sistema, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que su ubicación sí coincide con polígonos de alta densidad de empleos y equipamientos de importancia regional, central y distrital. En resumen, de este objetivo y con ese análisis, que solamente paso 2 o 3 páginas en el artículo acerca de este análisis, se concluye una aportación media-baja. Es decir, parece que sí hay sesgos de focalización. Y justamente esos sesgos de focalización los que se estudian más a profundidad en el capítulo que se presenta en el libro, ¿no? Ahí hablamos de cómo Mi Bici contribuye a la ampliación de libertades de pertenencia de ciertos grupos o cómo la restringe, ¿no? Para identificar si efectivamente existieron estos sesgos. Para hacer este trabajo se hizo 28 entrevistas y observaciones de campos. Lo que queríamos era una aproximación a la experiencia o a la percepción de los usuarios, ¿no? Cuando hablamos de expandir libertades de pertenencia es muy en el sentido de lo que nos decía Amartya Sen, ampliar las libertades para que los individuos lleven la vida que les gusta vivir, ¿no? El supuesto es que si los pobladores de una gran ciudad tienen la libertad de escoger y localizar sus prácticas cotidianas, pues entonces tenderán a elegir ciertos espacios y modos de transporte de manera recurrente y estratégica. Para hacer esta investigación muy cualitativa, se diseñaron 5 criterios por medio de los cuales se trató toda la información que se recogió en las entrevistas y a la luz de 5 criterios se fue evaluando la aportación, ¿no? Desde afinidades del uso del sistema, manifestaciones de autoidentidad, barreras de acceso, satisfacción de necesidades específicas de desplazamiento, etcétera, ¿no? Y de ahí se encuentra una aportación global media a este objetivo. O sea, definitivamente Mi Bici en este dilema de universalizar o focalizar sí sigue más la trayectoria de focalización, aunque no precisamente está orientada con este fin, ¿no? Porque, bueno, la mitad de los entrevistados reconocían que el sistema estaba muy asimilado dentro de sus estilos de vida. Incluso muchos de ellos nos contaban cómo fueron cambiando sus patrones de consumo simplemente por la presencia o ausencia del sistema en ciertos polígonos de la ciudad, ¿no? Se encontraron algunos usuarios que tenían necesidades de movilidad eficiente, es decir, aquellos usuarios que quisieran que Mi Bici se expandiera a un montón de lugares de la ciudad que son puntos generadores de viajes, como los entornos de la línea 3 o como los entornos de algunos centros comerciales. Otros usuarios con necesidades diferenciadas por estatus socioeconómico, y aquí específicamente lo que se encontró fueron menciones recurrentes de los entrevistados que dicen que el sistema, para que pueda cumplir con sus necesidades, se tiene que ampliar a zonas populares, a zonas menos favorecidas. Específicamente mencionaban Tonalá, mencionaban Oblatos, y también se encontraban usuarios con necesidades de movilidad orientadas por sus estilos de vida, ¿no? Y aquí llama muchísimo la atención cómo de manera reiterada se escucha que Providencia debería ser uno de los polígonos a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios para que estén en las próximas expansiones del sistema, ¿no? Por otro lado, hay algunos usuarios que piensan que hay una atención desigual y hay sesgos de localización con el programa.
En el estudio, ya en extenso, se ofrecen algunas citas de los entrevistados que hablan de una distancia socioespacial importante, incluso como un asunto de autoadscripción, ¿no? Hay quien dice que este sistema está hecho para las personas de varo, o que este sistema no se lo llevan a donde yo vivo, porque pues seguro piensan que se lo roban, ¿no? Incluso con risita de por medio, pero estas son citas textuales de las personas que estuvieron hablando acerca de esto, ¿no? Es curioso también encontrar varias manifestaciones de autoidentidad. Por ejemplo, algo que tengo presente ahorita es que el 25% de los entrevistados te decía que tenían ideologías muy afines al cuidado del medio ambiente, al cuidar el asunto de las emisiones, de alternativas sustentables de movilidad, etcétera, etcétera. En torno a barreras de acceso, algo interesante que se encuentra es que el precio, por ejemplo, lejos de ser una barrera de acceso, representa una oportunidad que acerca el programa a públicos más amplios. Muchos de ellos lo utilizan solamente porque tiene un costo representativamente menor comparado con otras opciones de transporte público en la ciudad. Sin embargo, hay otras barreras que quizás sí son determinantes, como la necesidad de contar con una tarjeta de débito o crédito, o otra muy específica que se comentaba como la necesidad de que los viajes duren 30 minutos, que si bien están pensados como para la última milla, su implementación a lo largo de varios polígonos en la ciudad sugiere que fuera quizá conveniente ampliar el periodo de los viajes porque en muchos casos no tienen esta lógica. Desde la perspectiva de algunos usuarios, y en contraste con las observaciones, Mi Bici parecería que está dirigido a personas con ingresos medios, que son conscientes del tema ambiental, población con hábitos de consumo muy marcada en aglomeraciones urbanas y grupos urbanos también, como hipster, otakus y godines oficinistas. En resumen, con esta investigación pudimos encontrar que las aportaciones al objetivo pues eran medias, ¿no? ¿Qué se recomienda para las próximas expansiones de Mi Bici? Pues lo que recomienda la investigación es de entrada incorporar la perspectiva ciudadana, porque la perspectiva de los usuarios nos ha dado un montón de luces que quizá antes no se habían considerado, y también ampliar la cobertura del programa específicamente a las zonas de ingresos bajos, por esta marcada atención desigual y sesgos de localización que se percibe dentro de los usuarios que Mi Bici tiene, ¿no? Y finalmente también acercar el sistema a puntos de mayores necesidades de intermodalidad, como todo un buffer que se muestra en algún mapa relacionado con el trazo de la línea 3, donde Mi Bici pudiera venir a complementar con esos trayectos de la última milla, pero que pues hasta ahora no está pensado con ese fin. Y bueno, creo que ya es todo lo que les puedo platicar ahorita en la investigación. Creo que es una buena idea tener por ahí el librito y darle una revisada. Muchas gracias. Gracias, Jacob. Y bueno, aprovechando un poco esto que señalabas y antes de la palabra a la doctora Harumi, efectivamente este libro reúne parte de los trabajos realizados por los egresados y egresadas de la maestría en políticas públicas, previo proceso de convocatoria de artículos, revisión, ¿no? Revisión por par de ciegos. Obviamente hay una retroalimentación, ¿no? De tal forma que buscamos que estos artículos queden de la mejor calidad, ¿no? Y que puedan ser insumo para la toma de decisiones, inicialmente en zona metropolitana de Guadalajara, pero hay casos, digo, este es el tercer libro, hemos tenido casos en esta historia de publicación de trabajos de egresadas y egresados de San Luis Potosí, incluso de Colombia, como fue el número anterior, creo. Entonces, bueno, ese es el esfuerzo y un poco lo que comentábamos con Jorge y yo al inicio, es acercar los resultados, ¿no?, de la maestría al público interesado. Bueno, adelante, Harumi, no interrumpo más. Por favor, gracias y bienvenida. Gracias, Irán. Buenos días a todos. Bueno, en esta ocasión, antes de comenzar, quiero agradecer por la invitación. Realmente fue muy interesante leer este libro. Entonces, yo creo que lo que acaba de señalar Irán es bien importante. Este libro, realmente el esfuerzo que realizan desde la coordinación para poder publicar los resultados de la investigación que realizan los estudiantes de la maestría, yo creo que es muy valioso. Cualquier elemento de difusión, yo creo que requiere pues mucho trabajo detrás de él. Entonces, sí, realmente felicitar a la coordinación por este ejercicio. Yo creo que es muy valioso para los estudiantes, pero también para quienes leemos el libro, ¿no? Adicionalmente, este ejercicio de difusión de los trabajos de los alumnos, realmente, cuando uno está leyendo, dada la diversidad de los capítulos, uno puede encontrar muchos elementos relacionados con no solo con implementación y evaluación, como señalaba Jacob, sino que yo incluso pondría de diseño de política pública.
Otro elemento que también me gustó mucho es pues la contribución que incluso este libro realiza a los estudios sobre gobiernos municipales, ¿no? Tenemos 2 capítulos que se enfocan en el estudio de este orden de gobierno y este tipo de investigación siempre es bienvenida. Cuando uno presenta un libro puede uno encontrarse con la dificultad de qué decir que pueda resultar una invitación para leer el libro sin dar todos los resultados o sin dar toda la información. Entonces, en ese sentido, pues quiero señalar, ya Jacob hizo como una revisión de los capítulos así muy general, ya no voy a entrar en esa información, así que nada más voy a señalar la diversidad de temas que podemos encontrar en el libro. Entonces encontramos temas desde salud mental, movilidad, servicios públicos, desarrollo urbano, federalismo fiscal, entre otros. Entonces, es un libro en el que puedes encontrar toda esta diversidad de trabajos que es muy valiosa. Otro elemento que me gustaría resaltar es el capítulo introductorio, porque esta revisión de los antecedentes de la maestría, la presentación incluso del listado de las tesis, de los temas de tesis que han tenido los egresados, yo creo que es muy valioso porque nos da como un poco de contexto en el sentido de qué estamos leyendo y cómo ha evolucionado la maestría a través del tiempo. Entonces yo creo que eso es muy interesante y como lo señalo, nos permite y nos proporciona mucha información al respecto para poder hacer una mejor lectura del libro. Entonces, pues al terminar de leer me quedé con la pregunta de qué aprendemos en este libro, más allá de solamente el título, porque cuando uno ve el título uno se imagina pues que uno va a encontrar un montón de problemas y que pues están muy focalizados hacia el occidente, ¿no? Pero uno sí efectivamente encuentra muchos problemas que se analizan, pero más allá hay otros elementos que me gustaría resaltar que me llamaron mucho la atención después de mi lectura. El primero es esta importancia que de manera general podemos encontrar en el libro hacia reconocer el valor de la evaluación de política pública. Entonces, en distintos capítulos uno encuentra este ejercicio, tal es el caso de los capítulos de Óscar Morales y Irán Ángel, o incluso el trabajo de Jacob que nos acaba de señalar, el trabajo de Castro y de Medina. En estos capítulos uno encuentra esta idea de evaluación, que está como ahí un poco presente, incluso en algunas ocasiones lo señalan, en otras queda un poco más estigmatizado esta idea, pero sí nos permite reflexionar de la importancia de la evaluación en la política pública. En ese sentido, también me hizo reflexionar en esta idea de, bueno, sí, estamos ahorita leyendo algunas propuestas de evaluación, algunos resultados de evaluación señalados como tal, pero también creo que es importante no solamente hacer evaluación por hacer evaluación, y esto lo digo de manera general. También tenemos que pensar, ¿para qué vamos a hacer evaluación? ¿Qué tipo de información necesitamos? ¿Qué tipo de evaluación se requiere hacer? ¿Estamos evaluando un programa, un proceso, un instrumento, una política? ¿Estamos evaluando capacidades? ¿Qué estamos evaluando? Y a final de cuentas, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Entonces, todo esto es bien interesante porque en el libro también se señala la necesidad de extender estos procesos de evaluación a las políticas públicas en general. Y eso es algo muy valioso, pero este proceso de hacer evaluación también es un proceso reflexivo para no solamente hacer evaluación por hacer evaluación. Entonces, eso es algo que rescato del libro. Otro elemento importante, que aquí es donde digo que también el libro de alguna forma incluye esta visión de diseño de política pública, es la importancia de conocer y tener información sobre el problema y sobre la población objetivo cuando estamos diseñando la política pública. Entonces, tanto el capítulo de Jacob como el de Jonathan Castro y Javier Medina hablan de esta idea de la importancia de conocer a la población objetivo, pero también de la necesidad de información que requieres para poder hacer el análisis y para poder diseñar la política pública. Entonces, estos elementos son fundamentales,
tanto tener información sobre el problema como en la población objetivo, porque si no después pues puedes tener muchos más problemas en términos de implementación. Un tercer elemento que también podemos identificar en el libro es la importancia de las capacidades gubernamentales y cómo influyen estas en las políticas públicas que tenemos. Entonces, en el caso del trabajo de Raúl Orozco, pues habla sobre la importancia de la experiencia de los funcionarios públicos. En el capítulo de Morales y de Ángel nos hablan sobre la capacidad, la importancia de la capacidad que se requiere para involucrar a los actores en los procesos de construcción de política pública. De igual forma, Castro y Medina nos hablan sobre la necesidad de diversas capacidades en la política de salud mental. Entonces, eso también es un elemento que me gustaría resaltar. Necesitamos capacidades, ¿sí? Para poder generar y tener mejores políticas públicas. Otro punto importante que rescato incluso del trabajo de Jacob es esta idea de la importancia de estar conscientes o de tener información sobre los efectos no intencionados. Y aquí rescato otro trabajo que también surgió en esta maestría. Tuve la oportunidad de participar en la lectura de la tesis de Roberto Piedra y que sobre efectos no intencionados, que también es un trabajo que surge de esta maestría y que pues es importante. Y Jacob en su trabajo de alguna forma también nos presenta esta idea de los efectos no intencionados, cuando incluso cito, él dice, el programa resuelve algunos aspectos de libertades de pertenencia, aunque no está dirigido plenamente a cumplir con este fin. Entonces nosotros nos podemos encontrar elementos similares a lo largo del libro, pero también en las políticas públicas que se diseñan y que se implementan en nuestro país. Por eso es tan importante tener este elemento en consideración y poder estudiarlo en mayor medida. Otra reflexión, otro elemento de la reflexión que hago al terminar de leer el libro es la importancia de los aspectos políticos, que particularmente rescata Raúl Orozco en su trabajo, donde pues definitivamente él señala el factor político es muy importante cuando estamos hablando de las brechas de implementación. Y sí, efectivamente, algo que nunca debemos olvidar cuando estamos haciendo análisis de política pública es este factor, el factor político y el peso que puede tener dentro del proceso de la política pública. En los distintos momentos en que se tienen que tomar decisiones, este elemento es importante. También me gustó mucho el capítulo donde se hace la reflexión sobre los servicios públicos. El análisis de los servicios públicos yo creo que en este momento es fundamental porque pues nos estamos enfrentando ya los problemas, ¿sí? Incluso problemas ambientales, problemas sociales, por las dificultades a las que se enfrentan los gobiernos municipales para proporcionar sus servicios públicos. Es por eso que este capítulo es muy importante, es interesante y pues nos invita a reflexionar en ese sentido. Después de leer el libro, realmente si algo queda muy claro es que el análisis de política pública que resulta en todos los capítulos que tiene el libro es realmente tiene resultados muy favorables para la toma de decisiones. Entonces, en este sentido, creo que todos los capítulos proporcionan elementos muy importantes, fundamentales, para mejorar la política pública. Eso nos lleva a reflexionar en la importancia del análisis de la política pública y en lo rico que puede ser. Y entonces, en muchísimas ocasiones, no se considera todos los beneficios que puede tener, todos aquellos elementos que nos puede visibilizar en términos de los cambios que se requieren en el diseño o cómo mejorar la política pública. Lo que me lleva a mi última reflexión, que más que una reflexión también es una invitación. Necesitamos mayor investigación en política pública. Entonces, por eso es que celebro tanto este libro, porque es un ejercicio que se realiza desde la coordinación, que realizan los estudiantes, pero es una invitación también a todos ellos para que se sigan formando en las políticas públicas, porque necesitamos mucha investigación todavía al respecto.
después de leer el libro, también me quedaron algunas inquietudes. Me hubiera gustado conocer los resultados de la investigación de todos los casos y me hubiera gustado también conocer más sobre el proceso de construcción del trabajo, ¿sí? Porque yo creo que esa parte de cómo se realizó la investigación puede ser también muy útil, no solo para entender los resultados que se están presentando, sino para que otros estudiantes puedan encontrar también claves que puedan serles útiles en sus procesos de investigación. Entonces, me hubiera gustado tener también un poco más de información sobre el proceso y sobre la tesis, también en términos temporales, porque en algunas ocasiones, al estar leyendo, pues actualmente tenemos información más actualizada, datos más actuales. Entonces sí creo que sería muy importante señalar en qué fechas se realizaron estas investigaciones para también generarlas en ese marco, ¿no? Probablemente en ese momento la información que se utilizó era la información que estaba disponible y yo creo que eso puede ayudar un poquito más al lector para definir la lectura. Y por último, realmente me hubiera gustado conocer también otros trabajos. Entonces, yo sugeriría para el siguiente ejercicio, para el tomo 4, reducir la extensión de los capítulos para incluir más, porque yo creo que es muy interesante. No dudo que haya trabajos también súper interesantes en la maestría que se pueden agregar a este libro, bueno, los libros que vengan en el futuro. Y siempre todas las generaciones que salen de las maestrías, en este caso la maestría en políticas públicas, son resultados que son muy interesantes, muy útiles, y en aras de tener mayor información, tener mayor investigación sobre política pública, pues podemos darle mayor difusión a los trabajos que realizan los alumnos y seguir realizando estos ejercicios. Entonces yo cierro mis comentarios al libro, realmente con una invitación para que lo lean los interesados en las políticas públicas. No importa si su tema no es alguno de los que están señalados o de los que acabamos de mencionar, simplemente el proceso de entender y de conocer cómo se realiza la política pública y los resultados de las mismas, yo creo que es algo muy valioso que los estudiantes de maestría, de posgrado, de licenciatura sobre gobierno, sobre políticas públicas, lo podrían leer y sería de gran utilidad para ellos. Y pues nada, mis felicitaciones a la coordinación por este ejercicio de difusión y dejo ahí la invitación para leerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Harumi. Agradecemos mucho tus palabras. Efectivamente, ojalá podamos tener más trabajos. Ahí viene ya un número 4, ya salió la convocatoria, ya se enviaron los trabajos, ya se revisaron. Sin embargo, es como las llamadas a misa, las convocatorias, ¿no? Así que envía el trabajo quien está como más interesado o interesada de seguir con este trabajo de publicación, porque a final de cuentas sí es transformar lo que es una tesis es otra cosa, en un artículo de libro. Tiene un nivel de complejidad un poquito alto, ¿no? Y eso implica mucho para las chicas y chicos que tengan que meterse y dejar un poco las actividades que han dejado de lado. Además, como todos sabemos, todos los que hemos hecho tesis, es que uno quisiera dejar la tesis un rato, ¿no? Entonces, continuar con ese esfuerzo. Pero sin duda, tu comentario es valioso para que podamos incrementar y que sea una invitación, ¿no? Para que más estudiantes puedan ver esta oportunidad de poder publicar sus trabajos. Efectivamente, tenemos 55 egresadas y egresados aproximadamente. Hemos logrado publicar en los 3 volúmenes alrededor de 18 trabajos, ¿no? 18 distintos temas. Algunos sí, en otras ocasiones ha sido posible temas de medio ambiente, ¿no? Sin embargo, aún tenemos que trabajar mucho, tanto en el interés de las personas por trabajo sobre medio ambiente, como su posterior desarrollo para un artículo de libro. Y 2 cosas nada más decir antes de darle la palabra a Juan Jorge. Hay algo curioso en el libro.
Los primeros 2 libros son Análisis de Políticas Públicas Regionales 1 y 2. Este se llamó Problemas Públicos y Políticas Públicas Regionales 3, continuando con los de análisis. Más que nada por un error, ¿no? Al final de cuentas, de llenar los formatos ante los derechos de autor, el ISBN y todo esto. Pero creo que fue un error afortunado porque efectivamente, como tú lo mencionabas, lo que tenemos en los libros es una diversidad de problemas sociales que son tomados como problemas públicos, ¿no? O sea, que no se... como todos sabemos, no todo problema social se convierte en un problema público, y aquí lo que tenemos son esos problemas sociales que se transformaron en problemas públicos porque merecieron la atención de los gobiernos o de actores relevantes, en el sentido que tenemos la política pública y que se les pusieron recursos para elaborarlos, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos, a mí lo que me gusta de este libro, no por haberlo coordinado, sino por lo fresco de los estudios, es que tenemos estudios sobre políticas públicas que están ocurriendo en los últimos años y que ello va a ayudar, o yo espero que en algún momento ayude para quienes toman decisiones, ¿no? Para que puedan revisar las cosas que se están haciendo y cómo se están haciendo. Y con esta mirada fresca de jóvenes entre los 25 o 30 años, creo que dan muchas más ideas sobre lo que puede mejorarse. Y bueno, nada más respecto al uso del libro que comentabas, Harumi, al inicio, cómo recomendarlo. Bueno, a mí me parece que es un libro que puede servir muy bien para la enseñanza de políticas públicas, porque tenemos muchos casos, ¿no? Y tenemos como distintas formas de perspectivas, de análisis, de diseño, como bien señalabas, de entender las políticas públicas en esta visión transversal a problemas sociales, ¿no? A los gobiernos. Y me parece que el libro puede servir muy bien para toda la gente y todas las personas interesadas en los temas de gobierno, ¿no? Incluso temas de economía, por ahí pueden encontrarse cosas que les pueden resultar interesantes. Y el otro gran uso que yo creo que puede tener es que va dejando un historial de cosas que se han venido haciendo en los gobiernos, ¿no? Muchas veces tenemos muy poco esta costumbre de tener los archivos bien ordenados de lo que está ocurriendo en los gobiernos, y me parece que estos libros recogen un poquito de lo que ha ocurrido a nivel gubernamental y van haciendo un entramado, ¿no? Ahí que en el futuro puede ser esa historia de acciones de gobierno, mucho en el ejemplo, en la teoría de los modelos de botes de basura, ¿no? Ahí van a estar esas soluciones en algún momento cuando alguien quiera irlos a revisar esos libros y tomar una de esas soluciones y decir, bueno, si en Jalisco pasó esto, veamos si podemos implementarlo en otro lado, o esto fue en una época determinada. No sé. Pero bueno, nuevamente gracias, Harumi. Ahora sí le doy la palabra a Juan Jorge. Adelante, Juan Jorge, nuevamente agradecerte tanto a Harumi como a Juan Jorge su presencia. Adelante, Juan Jorge. Bueno, buen día tengan todos ustedes, aquellos que están conectados en nuestras redes sociales de CUSEA, y bueno, un agradecimiento a Irán, al doctor Irán Ángel, por la invitación, y bueno, pues estar compartiendo este espacio con Harumi, con Jacobo, creo que sería, pues es un agrado y es un aliciente de dar a conocer de alguna manera este ejercicio que se hizo de esta maestría interinstitucional en políticas públicas. Bueno, ya hizo Jacobo un resumen, Harumi creo que dio una pauta de motivar a los interesados en el tema de políticas públicas, el poder investigar, el poder revisar este material, este documento, y bueno, pues no nomás es este libro, sino hay otros 2 libros más antes, y seguramente va a haber otros más, porque creo que de alguna manera el ejercicio que se tiene que hacer hoy en día en todos los posgrados es dar oportunidad a que los jóvenes puedan no solamente realizar una tesis de investigación, que la verdad es muy, muy exhaustante, es muy es un trabajo muy, muy, muy amplio, muy, muy desgastante en algunas ocasiones, pero creo que la oportunidad de poder transmitir ese conocimiento, esa información que generaron en su tesis, en un documento, en un artículo, creo que sería muy, muy valioso,
tanto para ellos, pero como para la institución y para quienes les interesen estos temas, ¿no? ¿Y quiénes son los interesados de estos temas, no? Ahora yo me quiero ir un poco por otro lado, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los interesados en el tema? Bueno, pues en primer lugar, obviamente, los mismos autores pues están interesados en que se den a conocer sus trabajos, sus publicaciones, sus resultados, que para ellos pues fue a lo mejor algo muy, muy difícil de obtener, pero que fue gratificante puesto que obtuvieron un grado, un reconocimiento a su trabajo. También es muy importante este documento a la institución, ¿no? Al CUSEA, al programa, obviamente, de la maestría, a la Universidad de Guadalajara, porque de alguna manera esto es lo que verdaderamente hace la universidad, más allá de la formación de recurso humano, sino también está generando conocimiento y de alguna manera está dando a conocer lo que se está generando y lo que se está desarrollando con los jóvenes, con los estudiantes, con los investigadores, que hay algunos de los investigadores del mismo programa de maestría que están participando y que resaltan de alguna manera este producto que se desarrolla, ¿no? Obviamente otros interesados pues pueden ser aquellas personas, aquellos grupos sociales que están interesados en conocer sobre la política pública, ¿no? Y más en particular algunos temas muy interesantes, como es el tema de mi bici, como es el tema de la salud mental, como es el tema de los planes urbanos de desarrollo, como es el tema de los servicios públicos, que aquí están abordados en este trabajo, donde efectivamente, pues nosotros en la cotidianidad nos involucramos a esos temas, nos involucramos a esos problemas y que así como nos mostró Jacob en su trabajo, bueno, nos da muestra de alguna manera lo que opinan las personas, ¿no? Lo que opina la gente y que a partir de ahí son resultados de suma importancia para poder generar conocimiento, para poder contrastar lo que dicen los teóricos y lo que sucede en la realidad, pero más que nada para que se tomen mejores decisiones. Y precisamente los otros interesados en este tipo de publicaciones, en este tipo de trabajos, pues son precisamente los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones cada vez más, su participación o su involucramiento a los problemas debe de ser considerado los aspectos no solamente de lo que dice la población, de lo que piensa la población, de lo que considera la población, sino también de lo que dicen los expertos. Y en ese sentido creo yo que esta aportación de este libro nos ayudaría mucho a que esos tomadores de decisiones pues se den tiempo de poder revisar estos materiales, de poder revisar estos documentos, porque a partir de ahí ellos pudieran tener elementos, tener herramientas para aportar algo a la solución de estos problemas, porque efectivamente, como lo decía Harumi, ¿no? O sea, hay una infinidad de problemáticas aquí, hay una infinidad de análisis de estas problemáticas y hay unas alternativas de solución que lo ven los autores, que posiblemente estas soluciones pues se tienen que ajustar y se tienen que adecuar de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las condiciones que existen, porque a fin de cuentas, afortunadamente dentro de las ciencias sociales, cada quien puede tener puntos de vista distintos, mas sin embargo, cada una de ellas pueden llegar a soluciones favorables. En ese sentido, lo importante de este libro es precisamente analizar de las diferentes maneras cada una de las percepciones que pudiera tener cada quien, cada interesado en esta temática. Yo quiero adentrarme un poquito a los materiales de manera muy, muy rápida. Ya se hizo una revisión mucho más exhaustiva, pero sí me gustaría resaltar algunos aspectos y algunas conclusiones que sacaron a tal grado de poder analizar lo que efectivamente ustedes pudieran encontrar en este documento y que definitivamente, si nosotros revisamos más a profundidad, algunos de estos documentos son tesis. Posiblemente estos documentos, estas tesis, pues pueden estar públicas o pueden ser públicas para que las puedan conocer con mayor detenimiento pero si aún así no hay una satisfacción suficiente de la tesis, bueno, pues tienen a los autores, en los cuales seguramente muchos de ellos tienen el interés y la posibilidad de poder difundir esto, de poder dar a conocer y poder opinar sobre estos temas que se están vertiendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, la introducción es un contexto del programa de políticas interinstitucional
la maestría institucional en políticas públicas, donde precisamente aquí nos muestra Irán cuál ha sido el antecedente, un programa que tiene 20 años ya de existencia, con sus altibajos, con sus ajustes, con sus adecuaciones, y que bueno, a fin de cuentas se ha cristalizado con la consolidación del programa en el CONACYT, y la interacción con diferentes actores, y que esto ha llevado a la conjunción de este material y otras cosas más que se han realizado ahí, ¿no? Se enfatiza mucho el trabajo, sobre todo en el área de gobiernos locales, en el cual es muy importante, porque hoy en día el tema de los gobiernos locales, si nosotros lo vemos a veces como algo muy sencillo, en realidad es algo sumamente complejo, no solamente para los municipios grandes, sino también para los municipios pequeños, la falta de recursos, la falta de capital humano, la falta de estrategias, la falta de creatividad para la consolidación de políticas o de acciones públicas, pues es muy importante que este programa tenga a bien poder involucrarse, pero también está muy interesado en el tema de rendición de cuentas, también está muy interesado en el tema de la gestión ambiental y el tema de la gestión legislativa. Ya lo comentaba ahorita Irán, que bueno, se está haciendo los esfuerzos para que se involucren algunas otras temáticas. Digo, a mí me hubiera interesado ver algunos temas de gestión ambiental, seguramente en algunos otros publicaciones hay al respecto, o en un futuro podemos tener algo por ahí muy, muy interesante. Pero me llama la atención que este programa ha generado un involucramiento muy activo en el sector público. Digo, obviamente, pues estamos formando maestros en políticas públicas. Bueno, pues lo ideal es de que se involucren en el sector público, y bueno, vemos que de acuerdo a los resultados que tienen del seguimiento de egresados, hay un involucramiento en el cual pues yo felicito a Irán y felicito a todo el equipo de ir conformando egresados que se involucren a lo que ellos se han formado, ¿no? Y otro elemento más es de que, bueno, pues esta percepción que están teniendo de de las personas que contratan a estos egresados, pues es satisfactorio, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que lo que se está haciendo bien, y se está haciendo con una intención de que quienes vayan a contratar a estos egresados pues tengan la satisfacción de que el trabajo que vayan a hacer ellos al respecto pues sea muy, muy importante, ¿no? Bueno, me remito así de manera muy rápida a los comentarios, o mejor dicho, a los resultados que tienen cada uno de los trabajos, y a partir de ahí pues hacer unas pequeñas reflexiones, y lo que quiero es reflexionar desde el punto de vista de lo regional y desde el punto de vista del territorio, por mi formación obvia que tengo de geógrafo. Entonces siempre quiero ver, bueno, ¿qué pasa con el territorio, no? ¿Qué pasa con este elemento, esta variable adicional que se tiene que considerar dentro del análisis de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que presentan los doctores Antonio Ruiz Porras y Nancy García sobre la fiscalización, el federalismo fiscal, y la propuesta del mínimo vital, ahí ellos sacan una conclusión en el sentido de que este estudio empírico que ellos desarrollaron resaltan de que esta política que se pudiera generar de redistribución con base al mínimo vital, en vez de generar conjunciones en cuanto a las acciones que se vayan a desarrollar entre las personas, puede generar una mayor diferencia entre las mismas personas, ¿no? Y eso resalta mucho en el ámbito de los territorios, porque efectivamente pues las regiones no son iguales. Las regiones tienen características diferenciadas, las regiones tienen un comportamiento económico y social, y en ocasiones, y obviamente desde el punto de vista cultural, diferentes. Entonces es muy importante no solamente ver los presupuestos o los recursos que se distribuyen, sino la manera en cómo se están aprovechando estos recursos en el ámbito local o en el ámbito regional. Entonces, es una invitación en este sentido de no solamente ver el tema presupuestal, no solamente ver algunas variables económicas o sociales, sino también incorporar el ámbito del territorio para entender
el funcionamiento de los actores sociales en el mismo, ¿no? El trabajo de la evaluación del seguimiento de planes y programas de desarrollo urbano de Óscar Morales e Irán Ángel, por ahí me llama la atención el que el tema de la comunicación de los planes es un papel que debe de ser importante con el fin de poder difundir lo que verdaderamente se quiere hacer, porque en muchas ocasiones estos planes tienen discursos diferentes, ¿no? O mejor dicho, hay interpretaciones de los discursos de manera diferente. Entonces es muy interesante ver este entendimiento que pueden tener los diferentes actores, y creo yo que de ahí de alguna manera pues también se involucra un poco el aspecto de carácter territorial o el aspecto de lugar, porque en muchas ocasiones las personas, al cómo interpretan cada uno de los discursos o cada uno de los planes, en muchas ocasiones es solamente lo que ellos conocen de su entorno, ¿no? Entonces ellos pueden identificar problemáticas muy distintas a otras personas que viven en diferentes lugares, y esto puede ocasionar también una falta de entendimiento de las situaciones, ¿no? Y en muchas ocasiones estos planes pues a veces son muy técnicos, cuando en realidad a veces deben de atender problemáticas o deben de explicar de una manera las problemáticas y que de alguna forma puedan ser transmitidas o difundidas en la comunidad en general, ¿no? El tema de Jacob a mí me llamó mucho la atención. Incluso él involucra algunas variables espaciales, algunos elementos por ahí, un mapa por ahí muy interesante de cómo están distribuidos las estaciones de MIBIS y todo eso, y se resalta mucho el tema de la apropiación del servicio, pero también de la apropiación del espacio o la apropiación de los lugares, ¿no? Y bueno, sus conclusiones, y ya lo vimos a viva voz del autor. Bueno, este programa es usado por grupos con afinidades importantes, lo que se puede interpretar como una trayectoria sesgada de focalización del programa. Es decir, en muchas ocasiones el programa se hace para una cosa, pero se utiliza para otra, o se aprovecha para otra, o tiene resultados diferentes a lo esperado, ¿no? Entonces, creo que este trabajo que hace Jacob de alguna manera nos da luz para poder entender que a veces las políticas que sí se hacen para una cosa, pero a veces funcionan para otra. Y o a veces se trata de resolver un problema, pero en vez de resolverlo, se agrava, ¿no? Entonces, creo que en este sentido es muy interesante ver no solamente este trabajo de Jacob, sino los demás trabajos donde nos damos cuenta que a veces una acción provoca una reacción, y esa reacción no es necesariamente positiva, a veces es negativa. O en muchas ocasiones nos resulta beneficio para algunas cosas, pero no para lo que verdaderamente se determinó. Por eso es necesario generar procesos de evaluación y de seguimiento para poder entender el funcionamiento de las políticas, ¿no? En ese sentido. Bueno, el trabajo de Jonathan Castro y Javier Medina es un ejercicio muy, muy interesante. También se involucra de alguna manera el aspecto territorial, el caso de Jalisco, el caso de Quintana Roo, pero obviamente digo, ahí sería muy interesante cuál es de alguna forma la estructura organizacional o la estructura política territorial que tienen los dos estados, y que de alguna manera definitivamente, posiblemente Jalisco pues pudiera tener mejores condiciones para el desarrollo de este tipo de políticas de atención a la salud mental, que bueno, de hecho una problemática en general, eso no lo podemos regionalizar, sino a nivel nacional. El tema de la salud mental es un tema que no se ha tomado muy en cuenta, es un tema que se ha quedado un poco al margen, y es algo que los autores plantean, pero que definitivamente tenemos que trabajar al respecto, porque esto tiene impactos en las decisiones de carácter política, en las decisiones o en las acciones de la población, en términos de su funcionamiento, de su actuación, de su participación dentro de la sociedad, y que de alguna manera es importante. Y bueno, los resultados que ellos obtienen son los resultados que le generan a muchas otras servicios que se dan a nivel gubernamental o a nivel de gobierno, ¿no? El tema de la infraestructura, el tema de personal capacitado, preparado, ¿sí? Y sobre todo
tener estadísticas, ¿no? Y precisamente algo que yo creo que sí se está dando dentro de este programa, porque por ahí se maneja el tema cuantitativo, o sea, el tema de los datos, de las políticas públicas, es precisamente que esta formación de estos egresados, de estos estudiantes de este programa, están teniendo este conocimiento y esta capacidad, esta habilidad para poder manejar bases estadísticas, poder analizar, interpretar bases estadísticas, y creo que es un elemento sumamente importante hoy en día con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? El tema de los servicios públicos municipales, bueno, es un tema, la verdad, muy trabajado, pero creo que este artículo resalta algunas cosas muy interesantes, ¿no? Algo que a lo mejor pudiera ser que es algo conocido, pero ¿por qué se dan ese tipo de cosas, no? Bueno, existe una alta heterogeneidad en cuanto a su cobertura, en cuanto a los municipios, a pesar de que sean iguales, o sea, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la normatividad, los municipios son iguales, pero desde el punto de vista real, de la realidad, de las condiciones que se viven, pues son totalmente diferentes, ¿no? Y aquí nuevamente se incorpora el tema territorial, ¿no? La dispersión poblacional incide de forma significativa en los niveles de cobertura de servicios públicos, ¿no? Hay gobiernos que deciden mejor atender las grandes aglomeraciones donde se puede resolver más fácil el problema, donde la infraestructura puede ser menor, a poder atender a poblaciones dispersas, ¿no? Pero más sin embargo, y ahí me meto un poco al tema medioambiental, hay cada vez más tecnologías para poder acceder a ciertos servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la energía solar, el aprovechamiento de la energía solar, las celdas solares en comunidades rurales, a veces es mucho más económico eso que generar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad para dotar de ese servicio básico para la comunidad, ¿no? Y puede haber otras opciones más por ahí, como bien lo dijo Irán, bueno, estos jóvenes pues nos pueden dar muchas sorpresas, agradables sorpresas en términos de la creatividad que se pueda tener hoy en día con ellos, ¿no? Finalmente, bueno, el tema de las brechas de implementación de políticas públicas de Raúl Orozco, bueno, es un análisis muy interesante, a pesar de que lo trabaja solamente en un municipio de Michoacán, pero creo que esto es un ejemplo o es una punta del iceberg de lo que puede suceder en muchas otras partes de nuestro país, de los municipios, y pues es muy importante poder involucrar algunos elementos necesarios para la implementación de políticas públicas, como es el diseño, la comunicación, la capacidad que encuentran los que participan en la misma, ¿sí? Con el afín de poder involucrar el tema de la política, ¿no? O sea, la política es un elemento importante, la política no es algo que debemos de dejar fuera de contexto, sino que el elemento político en muchas ocasiones juega un papel importante en las decisiones de carácter obviamente administrativo, político, administrativo, pero también desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social, ¿no? Entonces esa variable no debe de quedar fuera, ¿no? Yo finalmente trato de resumir este libro en términos de que es una gran aportación al tema de las políticas públicas, tanto a nivel estatal como regional y de manera muy particular en algunos casos como municipal o de un servicio básico como es Mi Bici, y que definitivamente yo creo, Irán, hay que seguir trabajando con este ejercicio. Yo creo que es muy importante. Nuevamente, como inicié, ¿no? Para los diferentes usuarios que puedan tener, los mismos estudiantes, los tomadores de decisiones, nosotros los investigadores creo que debemos de conocer lo que están haciendo ustedes, porque creo que esto nos ayuda a poder encauzar nuestras orientaciones de investigación, porque definitivamente, bueno, el CONACYT cada vez está siendo más exigente, el CONACYT cada vez exige que los estudiantes publiquen, los investigadores, bueno, ya nos exige, pero que también nos involucran, que involucremos a los estudiantes, a los jóvenes, y bueno, ellos en un futuro, pues posiblemente van a ser futuros tomadores de decisiones, futuros investigadores, futuros maestros, futuros doctores, y que de alguna manera creo que le estemos dando apoyo para que vayan generando su currículum y que vayan formándose como ellos quisieran serlo bajo estos esquemas, ¿no?
bueno, no me resta más que agradecerles y bueno, pues estoy atento a algún comentario. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Juan Jorge. Pues nada más para finalizar, el libro ya está en toda la red universitaria, todas las bibliotecas de los centros universitarios, y pueden escribirnos a mtriapp@ucea.dg.mx para quien esté interesada o interesado en adquirirlo. No me resta más que agradecerles, Juan Jorge, Harumi, Jacob, a la Universidad de Guadalajara, CUSEA en particular, por esta presentación, y en verdad muy agradecido, y esperamos seguir teniendo estos diálogos. Muy buenos días. Thank you.